Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre el tema del perdón, cómo encontrar libertad en medio de las ofensas, de aquellas heridas profundas que nos han causado y que han quedado guardadas en nuestro corazón y no hemos aprendido a perdonar. Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos del perdón? Es importante poder definirlo correctamente para poder no solamente entender el significado de la palabra, sino también cómo proceder en medio de situaciones difíciles. Hay una palabra griega que se traduce como perdonar y que significa soltar, dejar ir, enviar lejos. Es decir, que perdonar consiste en soltar o alejar el castigo que merece el ofensor por hacer algo malo. Alguien nos hizo algo y nosotros lo tenemos ahí guardado en nuestro corazón. Pero perdonar implica soltar. Perdonar significa enviar lejos. Perdonar significa eximir del pago de una deuda, es decir, enviar lejos esa deuda, de tal manera que nuestro corazón no se contamine. Hay una palabra en inglés para referirse a perdón que viene de una antigua expresión inglesa que significa dar, o podríamos decir que el perdón es dar o renunciar al derecho de obtener algo perfecto, o bien podríamos decir que es dar aceptación, es dar gracia. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto al perdón? La palabra griega que en la Biblia se traduce como perdón es apesis, que significa liberar o despedir. En otras palabras, podemos decir que el perdón tiene por lo menos 3 acciones. Por un lado, liberar, por otro lado, ofrecer y por otro lado, elegir. Expliquemos un poco esto. Cuando hablamos de liberar, es liberar a un ofensor del castigo de su mal comportamiento. Alguien me hizo algo, la persona me falló. Y entonces el perdón significa liberar a un ofensor del castigo de su mal comportamiento. Pero también ofrecer. ¿Qué le ofrezco? Ofrezco liberación del pago de una deuda, ya que la persona puede ser que se sienta culpable o no. Pero en tercer lugar, cuando hablo de perdón, quiero decir que debemos elegir romper las cadenas de amargura y rencor que están y se generan en nuestro interior. Si uno le da rienda suelta a la amargura y elige llenarse de amargura, todo eso va a generar en nuestro corazón ira, resentimiento, un deseo de desquite, de venganza, de rechazo. Por eso el apóstol Pablo, hablando allí en Colosenses 3:13, dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. También el apóstol Pablo allí en Efesios 4:32 va a decir: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y vuelve a repetir esta expresión: perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, si Pablo lo menciona en diferentes cartas del Nuevo Testamento, era un tema común entre los creyentes, como lo es hoy en día, ya que todos ofendemos de muchas maneras. Todos ofendemos en distintas áreas, y el perdón es una salida oportuna para poder no llenar nuestro corazón de amargura. Pero ¿cómo me doy cuenta de que estoy enfrentando un problema de falta de perdón? Hay síntomas que van denotando esta realidad de nuestra vida. Hay ciertas personas que hicieron un detalle de ciertas
características que muestran estos síntomas de aquellas personas que no perdonan. Por un lado podemos hablar que son personas solitarias, son personas legalistas, son personas irritables, con mucha frecuencia se enojan, se irritan, son personas resentidas, son personas que viven autoprotegiéndose, son personas temerosas y aún son personas sin gozo y podemos definirlas como espiritualmente secos. ¡Qué síntomas tremendos de una persona que no perdona, que no solamente queda en su corazón, sino que eso lo va a expresar en su relacionamiento con los demás! Pero también podemos hablar que aquellas personas que manifiestan estos síntomas expresan también algunas dificultades. Es decir, no solamente son solitarios, sino que tienen dificultades para comunicarse. No solamente son legalistas, sino que tienen ese espíritu crítico. No sé si usted conoce personas así, o puede ser que usted mismo sea, que constantemente está con ese espíritu crítico, encontrando fallas y quejas en cada una de las personas. Además, los que no perdonan tienen una ira interna. Quizás exteriormente no lo muestran, pero internamente sí. Además, se creen muy justos, carecen de intimidad, es decir, la autoprotección que tienen en su interior les lleva a no tener intimidad con las demás personas, cercanía. Las personas que no perdonan tienen una actitud negativa, no se quieren arriesgar, no se quieren jugar y en definitiva podemos decir que tienen una vida de oración sin resultados. Habíamos hablado de espiritualmente secos. ¡Qué tremendos síntomas que pueden generarse en nuestro corazón si nos hemos llenado de amargura y no hemos aprendido a perdonar! Perdonar tantas cosas que enfrentamos, que nos hacen, o aun que nosotros percibimos como dañinas. Sin embargo, un espíritu perdonador hace que nuestro interior no se seque. Dicen los entendidos que hay algunos síntomas comunes del desorden de personalidad pasivo-agresivo, y que algunas personas que utilizan el castigo pasivo para vengarse de otros y así evitar ser blanco del abuso. En definitiva, la base del castigo pasivo es la falta del perdón, porque la falta de perdón es esa tierra fértil para generar amargura, negligencia, esa testarudez que muchas veces tenemos, la ineficiencia intencional y aún olvidos intencionales. Eso dicen los entendidos, pero creo que es importante tenerlo en cuenta. Por eso el mismo escritor a los Hebreos, la palabra de Dios, hablando allí en el capítulo 12, versículo 15, va a hacer una exhortación a los creyentes diciéndoles: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Prestemos atención, porque si estamos viviendo una vida raquítica, una vida pobre interiormente, puede ser que los síntomas de la falta de perdón estén presentes en nuestra vida. Ahora, hay una forma equivocada de creer en cuanto a este tema del perdón. Hay personas que dicen que es normal sentir resentimiento por aquellas heridas e injusticias que hemos recibido, las cuales hacen que uno se sienta insignificante e inseguro. La persona dice: mis ofensores deben pagar por el daño que me han hecho. Pero en realidad, el resultado que va a obtener de esto es una actitud orgullosa que le hace erigirse como juez que está por encima de Dios mismo. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre está dispuesto a perdonar y olvidar. Él dice allí en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Es decir que cuando tenemos una creencia equivocada en cuanto al perdón y decimos, esta persona me ofendió, me la va a pagar, vamos a tener como resultado una actitud orgullosa y nuestro corazón se va a contaminar, porque Dios no actúa de esta manera. Pero ¿cuál es la creencia correcta? ¿Cómo debemos pensar en cuanto al tema del perdón?
Pues debemos pensar de la siguiente manera: puesto que Dios me ha perdonado completamente, yo decido perdonar a los demás. Y subraye esto: decido perdonar a los demás. Confiaré en Cristo que vive en mí y voy a permitir que refleje su corazón perdonador a través de mí. Y esto va a traer como resultado un corazón humilde, dispuesto a perdonar a los demás. ¿Se acuerda allí en el Sermón del Monte? El Señor dijo en Mateo 6:14, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fíjese, el perdón produce un corazón humilde, produce libertad, produce la liberación de una carga pesada. En cambio, un pensar equivocado en cuanto al perdón va a traer mayores cargas y mayores problemas en nuestro interior. Hay un ejemplo en la Biblia que siempre que vamos a referirnos al perdón vamos a tener que mencionarlo, y es la vida de José allí cuando en Génesis 50 del 15 al 21, después que el padre de José muere, los hermanos de José vienen y le dicen: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Y comienzan a relatar todo lo que ellos hicieron. Y es interesante cómo José les responde y le dice: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y dice la Escritura: así los consoló y les habló el corazón. Es decir, en este ejemplo de José encontramos un corazón perdonador. ¿Cuántas cosas tenía José en su interior para hacerles pagar a sus hermanos? ¿Cuántas ofensas había recibido desde que ellos le vendieron como esclavo? Sin embargo, él miró a Dios. Él decidió y eligió no guardar en su corazón ninguna amargura ni resentimiento contra aquellos hermanos que habían hecho tanto daño en su interior. Y esto hizo que Dios le bendijera, y esto hizo que su corazón esté libre para poder perdonar. Por eso es importante que reconozcamos que el perdón es un proceso. Perdonar al ofensor no siempre es un acto de una sola vez. Imagínese una esposa ofendida porque su esposo le falló y le fue infiel. Y el esposo viene y le dice: perdóname. Y piensa que la esposa a partir del próximo día no se va a acordar más de la situación. Y no es así. Es importante entender que el perdón es un proceso. Cuando una ofensa pasada regresa a la memoria, debemos elegir perdonar de nuevo. Cuando su corazón ha sido herido, cuando ha desaparecido la confianza, existe un proceso de restauración que viene de Dios. Es importante que usted identifique en qué etapa del proceso de sanidad se encuentra si está ofendido. Pero recuerde, necesitamos perdonar. Y debemos perdonar, porque Dios nos ha perdonado a nosotros primero. ¿Cuánto hemos ofendido nosotros a Dios? ¿Cómo debería pagarnos Dios? Sin embargo, dice que Él nos ha perdonado todos nuestros pecados, todas nuestras ofensas. Y si Él nos dio el ejemplo, debemos perdonar. Debemos perdonar porque nuestra meta es llegar a ser parecido a Jesucristo. Debemos perdonar porque no tenemos que vengarnos ni pagar mal por mal a los demás, sino vencer el mal con el bien, dice Romanos 12, 17 y 21. Claro, en nuestra mente podemos entender esto de que debemos perdonar, el ejemplo de nuestro Dios, pero cuando nuestro corazón ha sido lastimado, todos nuestros sentimientos están alterados y están confundidos y están dolidos. Por eso hablamos de que el perdón es un proceso. Ya que hablamos de que el perdón es un proceso, necesitamos entender las etapas del perdón. Es por eso que por unos minutos me gustaría que podamos considerar esto y evaluar nuestro propio corazón. En primer lugar, debemos aprender a confirmar el dolor, a admitir la ofensa. A veces huimos y justificamos lo que estuvo mal. Y esto necesitamos enfrentarlo y darnos cuenta de que las situaciones que nos han causado dolor, que nos han ofendido, son reales.
Cuando uno no enfrenta correctamente y huye y justifica aquello que estuvo mal, entonces es muy difícil encontrar la sanidad en nuestro interior. ¿Y cómo hacemos o en qué circunstancias? Bueno, en primer lugar podemos minimizar el dolor y justificamos la situación. Supongamos una mujer que es golpeada por su esposo. Ella dice, estoy bien, la verdad es que no estoy herida, mi esposo no me pega muy seguido. Mire, esto no es correcto. No hay excusa para el abuso físico ni para la violencia. La violencia contra la esposa es un delito civil y contra Dios. Y sí que hace daño, no puede minimizar el dolor. Sigue doliendo emocionalmente mucho tiempo después de que ha desaparecido el golpe físico. Proverbios 19:19 dice, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males. Entonces, no minimice el dolor, pero al mismo tiempo no excuse el comportamiento del ofensor. Puede ser que usted se justifique a la persona diciendo, no debo enojarme contra este hermano en la fe o esta persona. Lo que él sentía era simplemente curiosidad. Curiosidad puede ser sexual, curiosidad de lo que fuese, y a veces justificamos la reacción incorrecta de los demás. Pero debemos llamar a las cosas como son, al pecado, pecado, sin importar la edad del ofensor o la relación que tenemos con esa persona, porque sí hace daño. Si nosotros huimos y justificamos las conductas incorrectas del ofensor o minimizamos el dolor, nunca vamos a poder salir de esa trampa interna y nunca vamos a poder perdonar. Pero al mismo tiempo también podemos negarnos al dolor. Y nos justificamos diciendo, no puedo culpar a mi padre por sus continuas críticas. Yo no era talentoso, talentosa como mi hermano o mi hermana. Además, él siempre andaba presionado por el trabajo. En realidad, no me afectó demasiado. A veces negamos el dolor que vivimos, que nos hizo daño. Y esto no está bien. Porque usted debe reconocer que eso que le ofendió sí le dolió. El dolor es parte natural de la vida y vivimos en un mundo caído, lleno de pecadores. Por eso sí duele. Por eso el apóstol Pedro, cuando habla allí en relación a lo que vivían los creyentes, dice, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Cuando negamos el dolor, evitamos avanzar en el proceso de la sanidad. Pero en cuarto lugar, podemos estar reaccionando mal, perdonando demasiado rápido. Mire, ¿qué quiero decir con esto? Antes de otorgar el perdón total, debe haber un reconocimiento completo de la ofensa y aceptar que sí nos dañó. Muchos cristianos bien intencionados se sienten culpables si no perdonan de inmediato, así que otorgan su perdón prematuramente. Se rehúsan a enfrentar la ofensa y a pasar el tiempo de luto necesario para resolver lo sucedido. Recuerde lo que dice Eclesiastés, que hay tiempo para cada cosa, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Es decir, si algo nos sucedió, si algo nos ofendió, si hubo un dolor profundo en el corazón, necesitamos enfrentar la ofensa, tener el tiempo de luto, poder entender correctamente dónde estamos parados, qué es lo que nos ofendió, y recién poder otorgar el perdón total. Bien, repasamos un poco entonces, estamos mirando las 4 etapas del perdón. La primera que estamos viendo ahora es la importancia de confirmar el dolor, de admitir la ofensa, de no huir ni justificar lo que estuvo mal. Necesitamos confirmar el dolor. Pero en segundo lugar, es necesario confesar el odio, enfrentar la ofensa. Mire, a veces podemos como cristianos tener una culpabilidad falsa, sentirnos culpables por sentir odio. Sin embargo, Dios, fíjese que odia el pecado. Y el odio, como el amor y tantas otras cosas, son sentimientos. Y los sentimientos forman parte de lo que es la naturaleza de la persona. Por eso es importante sacarnos esa culpabilidad falsa. Necesitamos confesar el odio, enfrentar la ofensa. Y así como Dios odia el pecado, usted también debe y puede hacerlo. Usted debe odiar el pecado, pero no al pecador. Allí en Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer, odiar el mal.
la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Dios. De tal manera que en esta segunda etapa es importante aprender a confesar el odio, a enfrentar la ofensa. Pero hay una tercera etapa que es decidir sanar, perdonar al ofensor. Nuestra mente se llena de tantos argumentos que nos hacen pensar que no podemos salir, que no podemos sanarnos, que no podemos perdonar al ofensor. Y usted dice, ¿qué pasa si no tengo ganas de perdonar? Mire, el perdón no es un sentimiento, es un acto de la voluntad, una decisión. Fíjese allí en Lucas 6:37, cuando el mismo Señor dice, perdonad y seréis perdonados. El perdonar es una decisión. Marcos 11:25 habla también, dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Es una decisión que uno toma de una manera consciente. Pero a veces argumentamos en nuestros pensamientos diciendo, bueno, puedo perdonar a distintos tipos de personas, pero a esta persona no la puedo perdonar. ¿Le ha pasado? Mire, el problema no es cuán grande fue la ofensa contra usted, sino cuán grande es el poder divino que hay en usted para perdonar cualquier pecado que hayan cometido en su contra. Hay personas muy complicadas, difíciles, que nos han ofendido y que resulta difícil perdonar. Sin embargo, nada es imposible. Cualquier tipo de persona puede recibir el perdón, porque usted cuenta con el poder del mismo Dios para darle esa capacidad de perdonar. Y nuestro interior también nos dice que eso no es justo, porque ¿cómo va a ser justo perdonar a aquella persona que debe pagar por lo que hizo? Dios sabe tratar a las personas con justicia, eso descuéntelo. Pero si usted no perdona, en realidad, la que lleva la peor parte es usted, porque llena su corazón de amargura. Dios sabe tratar con las personas, Dios es justo. Él va a actuar en su tiempo contra esa persona que le ofendió. Nuestro corazón nos pide venganza. Sin embargo, la Escritura allí en Romanos 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Dice Dios que suya es la venganza, que Él va a pagar. Confíe en que esto va a ocurrir, pero no llene su corazón de amargura, haciendo que la ofensa permanezca en su interior. Pero usted puede decir, mire, yo perdoné, pero de nada sirvió. La persona sigue ofendiéndome de la misma manera una y otra vez. Esto me hace acordar a lo que le planteó Pedro al Señor cuando le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y el Señor le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Usted es responsable de obedecer lo que Dios le manda sin importar lo que los demás deciden hacer. Sí es verdad que va a tomar recaudos, sí es verdad que no va a abrir su corazón entre personas que no producen relaciones sanas y correctas, pero si alguien le ofende y pide perdón, usted tiene que obedecer al Señor tratando de que su corazón no quede con nada que le produzca daño a usted. Bueno, el tiempo se nos está acabando. En un próximo programa vamos a continuar y completar este tema del perdón. Pero me gustaría que medite en algunos conceptos. En primer lugar, recuerde que debido a que Dios lo ha perdonado, usted puede perdonar a otros. En segundo lugar, recuerde que el perdón es un acto de obediencia a Dios. Pero en tercer lugar, cuando usted perdona, permite que Dios obre en su vida. ¿Se ha dado cuenta de esto? En cuarto lugar, si usted está dispuesto a obedecer, perdonará como Dios quiere. Y por sobre todas las cosas, recuerde, cuando Dios le manda que haga algo, Él lo capacita para hacerlo. Por eso, esta frase de George Herbert viene muy apropiada en esta oportunidad. Expresa, el que no puede perdonar a otros destruye el puente por el que debe pasar, porque todos tenemos necesidad de ser perdonados. ¿Qué le parece? Se lo repito. El que no puede perdonar a otros destruye el puente por el que debe pasar, porque todos tenemos necesidad de ser perdonados. Por eso, si usted ha sido ofendido,
¿O usted se da cuenta que es una persona que tiene su corazón lleno de amargura, que le cuesta perdonar? ¿Por qué no viene delante del Señor y le dice: Señor, gracias por preocuparte de lo mucho que he sido herido? Tú conoces el dolor que he sentido acerca de tantas ofensas que he recibido. Quizás podría detallarlas delante de Él. Y dígale ahora mismo: quiero liberar todo ese dolor, quiero entregarlo en tus manos, a estas ofensas, a esta amargura. Y dígale al Señor: gracias por morir en la cruz por mí, por perdonarme. Tú lo hiciste como un acto voluntario. Me perdonaste a mí cuando estaba ofendiendo tu carácter santo. De la misma manera quiero actuar yo en un acto voluntario, decidir perdonar a tal o cual persona. Y dígale al Señor: ahora mismo lo retiro de mi gancho emocional, lo pongo en tu gancho, Señor. Confío en que tu tiempo, tu manera de tratarle va a ser la más conveniente. Oh Señor, gracias por darme el poder de perdonar para ser libre. Dígale eso, y el Señor le va a escuchar, y una gran carga de aflicción interna será sacada de usted cuando entienda que el perdón es la clave para un corazón en paz. Por eso terminamos repitiendo lo que dice el apóstol Pablo allí en Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparaelcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.